Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a desarrollar la actividad número 2 para el quinto grado de secundaria de la experiencia de aprendizaje número 9. Esta actividad se denomina Nos reconocemos como ciudadanas y ciudadanos. Recuerden, chicos y chicas, que la semana pasada hemos estado trabajando sobre el tema del asunto público, ¿ya? Y en esta actividad vamos a analizar cuáles son nuestros derechos y también cuáles son nuestros deberes como ciudadanas y ciudadanos. Y también vamos a ver cómo los asuntos públicos nos pueden afectar o pueden afectar nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo profesional. Ya, entonces, muy bien, vamos a ya comenzar con las actividades de la sesión de aprendizaje y para eso nos están planteando algunas lecturas, ¿no? Tanto de Ricardo y la lectura de Fernando, ¿no? Muy bien, dice, Ricardo es un joven artesano cusqueño. Él visitó a sus amigos en Lima y juntos decidieron ir al cine. Ricardo se vistió con la ropa típica de su tierra. Mientras se encontraban viendo la película, justo a la mitad de ella, tuvo la necesidad de dejar la sala de proyección para ir al baño y luego regresar. Lamentablemente, fue impedido de reingresar a la sala. La persona que estaba a cargo del cuidado no se acordó de él y pensó que trataba de colarse. Este empleado hizo uso de un calificativo negativo sobre su aspecto y después dijo esta frase: ¿Qué vas a tener una entrada tú? Ricardo bajó la cabeza y esperó la salida de sus amigos. Enterados de lo ocurrido, los amigos de Ricardo protestaron ante el administrador del cine y este pidió disculpas, no a Ricardo, sino a sus amigos por el error cometido y el trato despectivo. Bien, la lectura de Ricardo, vamos a analizar ahora la lectura de Fernando. Dice, Fernando tiene 18 años y hace 2 años tuvo un bebé con su enamorada en el colegio. Hasta antes del embarazo, él tenía expectativas de terminar el colegio y seguir una carrera profesional para acceder a un trabajo que le permitiera cubrir sus necesidades. El tío de Fernando, al enterarse del embarazo, lo ayudó a conseguir un trabajo en un taller mecánico. Ahora sus ingresos le permiten cumplir sus anhelos de estudiar una carrera, comprarse bienes e ingresar a lugares para divertirse. La madre de su hijo, con quien ya no tiene una relación frecuentemente, le solicita cubrir los gastos del pequeño. Pero Fernando prioriza sus propios gastos y argumenta que él aún es joven y tiene derecho a divertirse a su edad. Ah, muy bien. Entonces, en las dos lecturas, jóvenes y señoritas, tanto de Ricardo y de Fernando, vemos que se puede identificar qué deberes y qué derechos tiene tanto Ricardo como también Fernando, ¿no? Por ejemplo, Ricardo tiene el derecho a poder acceder a estos centros de esparcimiento, a estos centros de sana diversión, ¿no? Eh, y en el caso de Fernando, él también tiene sus derechos. Tiene derecho, por ejemplo, a divertirse, a recrearse, a utilizar su capacidad económica o el dinero como él más lo crea conveniente, ¿no? Pero así como tanto Fernando y Ricardo tienen derechos, también se puede identificar algunas responsabilidades o deberes, ¿no? Y los deberes se identifican más en el caso de Fernando, ¿no? Por ejemplo, Fernando tiene el deber de poder solventar las necesidades económicas que tiene su hija, porque él tiene una hija y esta pequeña tiene necesidades tanto de alimentación, de educación, de vivienda, de vestimenta, y al Fernando al priorizar sus gastos de él, está dejando de lado a su hija, ¿no? Entonces, en el caso de Fernando sí se puede identificar derechos, pero también se puede identificar deberes que Fernando no está cumpliendo. Pero en el caso de Ricardo, identificamos más derechos, ¿no? O sea, Ricardo lo sacan perdón, él se sale del cine, no lo quieren volver a ingresar porque están vulnerando un derecho, ¿no? De que él pueda ingresar con la vestimenta que él más crea conveniente, ¿no? Entonces ahí podemos analizar un caso de posible discriminación, ¿no? Muy bien, vamos a responder estas preguntas, ¿ya? Que nos han hecho en base de las lecturas que hemos realizado. Muy bien, la primera pregunta nos dice, ¿qué derecho de Ricardo fue vulnerado? Ya, vulnerado Ricardo es el chico del cine, o el derecho que se ha vulnerado en Ricardo fue el derecho al esparcimiento y a la sana diversión, ¿no? Porque prácticamente se le impide reingresar a un lugar de esparcimiento, ¿no? Ya, la segunda pregunta nos dice, ¿por qué el administrador se disculpó con los amigos de Ricardo y no con él? ¿No? Yo más o menos analizando la situación, yo pienso que el administrador no se disculpa con Ricardo por la forma en que viste Ricardo o la forma en la cual él ha acudido al cine, ¿no? Me imagino que ha acudido con un traje típico, ¿no?
Y ahí el administrador estaría incurriendo en un delito de discriminación, pues, ¿no? Ahora, sus compañeros de Ricardo imagino que han ido bien vestidos y por esa situación yo pienso que el administrador se disculpó con ellos porque piensa que tienen o que esas personas que están mejores vestidas se merecen un mejor trato o un trato más considerado, ¿no? Ya puedo pensar esa situación. Ya. La tercera pregunta nos dice, eh, ¿qué pensamos del... a ver, la tercera pregunta dice, ¿qué pensamos del argumento de Fernando sobre su derecho a divertirse? Ajá, aquí ya estamos entrando a la segunda lectura. Su pensamiento de Fernando es inadecuado, sí, porque él está pensando solamente en su propio bienestar, más no está pensando en el bienestar de su hija, ¿ya? Ahora, la siguiente nos dice, ¿cómo su decisión afecta el derecho de la madre y el derecho de su hija? Ahí es hija, no es hijo, ¿no? Ahora, Fernanda está afectando prácticamente el desarrollo de su hija. ¿Por qué? Porque no le está brindando la economía que su hija necesita para poder desarrollarse, o le está limitando, ¿no? Y limitarle la economía también es limitarle el desarrollo, ¿no? Ahora, ¿qué derechos nos dice está vulnerando Fernando con relación a su hija? Por ejemplo, el hecho de no darle el dinero o no proporcionar economía hace que la menor no tenga acceso a una educación adecuada, hace que la menor no tenga acceso también a una alimentación saludable o balanceada. Pueda que la pequeña, por esta falta de dinero, esté viviendo en condiciones precarias, es decir, no tenga vivienda. Pueda que por falta también de economía la pequeña no pueda acudir a centros para que se pueda divertir, como por ejemplo parques, cines. Entonces se está afectando todo el desarrollo de la hija de Fernando. ¿Por qué? Porque Fernando está simplemente pensando en su propio bienestar de él y no en el bienestar de su hija, pues, ¿no? Ya. Muy bien, chicos, entonces hasta ahí ya hemos resuelto toda la primera parte de, nos acercamos al tema y acá nos dicen que tanto la lectura de Ricardo como de Fernando nos ayuda a entender o analizar los conceptos de qué es un derecho y qué es un deber. ¿Ya? Dice, derecho significa que debemos tener acceso a ciertas cosas sin restricciones, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el derecho de que cuando nos enfermamos, el Estado nos pueda atender de manera gratuita o nos pueda brindar de manera gratuita un servicio de salud. Tenemos el derecho a acceder a un servicio de educación gratuita, es decir, sin que nos cobren por el hecho de estudiar. Tenemos derecho a sentirnos protegidos dentro de un seno familiar. Entonces, el derecho es o significa a que debemos tener acceso a ciertas cosas sin restricciones. Ese es un derecho. Pero así como hay derechos, también existen deberes. ¿Y el deber qué cosa es? A ver, nos dice, deber significa, nos dice, significa que estamos en obligación de hacer ciertas cosas y cumplir con lo que indican las leyes, ¿ya? Por ejemplo, lo dicen acá, tenemos el deber de respetar el derecho de los demás. También tenemos el deber de respetar, por ejemplo, la propiedad pública y privada, de no hacer destrozos. Tenemos el derecho, por ejemplo, de pagar impuestos, ¿no? A los que son mayores de edad y ya trabajan. O sea, tenemos el deber de estudiar, por ejemplo. Si tenemos el derecho a acceder a educación, tenemos el derecho a estudiar y a presentar nuestras evidencias de aprendizaje. Entonces, que quede bien claro, jóvenes señoritas, que a todo derecho hay una responsabilidad o hay un deber. ¿Ya? Los derechos y los deberes no son dos cosas completamente diferentes, sino que van de la mano. ¿Ya? Perfecto. Entonces, acá nos están brindando algunos derechos. Por ejemplo, tienes derecho a la vida, tienes derecho a la identidad, a un nombre y apellido, tienes derecho a la integridad moral, o sea, a que te eduquen de una manera adecuada y correcta. Tienes derecho a la igualdad ante la ley. ¿Ya? La ley tiene que ser la misma para todos. Tienes derecho a la paz, tienes derecho a defenderte legalmente, tienes derecho al honor y a la buena reputación, o sea, a la educación. Acá hay algunos derechos que tenemos que leer o tienes que leer detenidamente para que tú sepas qué derechos tienes y hacer respetar esos derechos. Pero como les decía, así como hay derechos, también hay deberes, ¿no? A cada derecho le corresponde un deber, ¿ya? Por ejemplo, acá hay algunos deberes que vamos a leer algunos nada más. Por ejemplo, tienes deber a vivir pacíficamente, ¿no? Con respeto a los derechos, con respeto a las personas y vivir de una manera justa, fraterna y solidaria, ¿no? Tienes derecho, por ejemplo, de sufragar, es decir, de ir a votar a los comicios políticos o municipales, pero tú me dices, profe, yo todavía no voto para los presidentes, no soy mayor de edad, pero tienes derecho a escoger a tus autoridades escolares, por ejemplo, al alcalde escolar, al regidor escolar.
Ya tienes derecho de contribuir al bienestar general, tienes perdón, el deber también de pagar los tributos que te correspondan. Ahora, acá no dice que el servicio militar es voluntario, ¿no? Esto todavía está con la información pasada, no sabemos todavía si el servicio militar va a volver a ser obligatorio. El presidente dijo que sí, pero todavía no se sabe, no hay nada claro sobre esa situación, así que mientras no se aclare, el servicio militar todavía es voluntario, ¿ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta que nos dice, podemos hacer útil esta información si se presentan situaciones. Es decir, si en algún momento alguna persona te ponen en una situación difícil, tú puedes hacer utilización de estos derechos o de estos deberes, ¿no? Tienes que exigir que se cumplan tus derechos y también tienes que cumplir que se cumplan o que se cumplan con tus deberes, ¿no? Muy bien, en base a esto vamos ya a ir al ponemos en práctica lo aprendido y aquí nos dan una situación, nos dan situaciones y nosotros tenemos que plantear cuáles son los derechos y los deberes, ¿no? Por ejemplo, acá hay una situación, dice, Ana quiere celebrar su cumpleaños en su casa con música a todo volumen. Sus vecinos se incomodan por el ruido, pero ella argumenta que está en su derecho de mantener ese volumen en su propiedad. Si nos dan esta situación, ya, ¿qué derecho tengo? Por ejemplo, yo tengo el derecho al esparcimiento y a la sana diversión, ¿no? Tengo el derecho de poner mi música a alto volumen, de poder divertirme como yo lo considere más adecuado, tengo ese derecho. Pero tengo también el deber de respetar la convivencia pacífica o respetar a vivir de manera pacífica y sin altercados, porque si yo levanto más fuerte el volumen, eso va a afectar a mis vecinos y ellos no van a poder vivir tranquilamente. Entonces, hay que llegar a un punto medio, ¿no? De manejar el volumen a un modo determinado, ¿no? Donde te pueda satisfacer y tú puedas desarrollar tu actividad de esparcimiento y tus vecinos puedan también desarrollar sus actividades al paralelo, pues, ¿no? La segunda situación dice, Omar nunca tuvo vacaciones y este mes ha decidido pagar unas para él y su familia con el dinero destinado al alquiler de su casa. Su arrendatario confía en disponer todos los meses del dinero de Omar para cubrir gastos de su hogar. Mm. Por ejemplo, también hay derechos y deberes. Por ejemplo, Omar tiene derecho a irse a pasear, tiene derecho a irse a divertir, a salir a pasear con su familia, y tiene derecho a esparcimiento. Pero Omar también tiene el deber ahí de cumplir con sus responsabilidades económicas. O sea, Omar no puede tomar el dinero que está destinado para pagar el alquiler de su cuarto para ir a divertirse y ir a pasear, porque de ese dinero dependen otras personas. Entonces ahí hay derechos, pero también hay deberes. Lo importante es analizar el derecho y el deber y llegar a un punto medio, ¿no? A ver, la siguiente situación nos dice, Flor abrió un restaurante en el que solo desea que ingresen personas que ella considere bonitas y con ropas caras. Señala que está en su derecho de admitir en su negocio a quien le agrade. A ver, ahí Flor tiene derecho a la privacidad. O sea, Flor tiene derecho a reservarse el criterio de admisión, ¿no? O sea, Flor tiene ese derecho. Pero también Flor tiene el deber de respetar la diversidad cultural del país. O sea, si en algún momento al restaurante de Flor se acerca una persona quechohablante, por ejemplo, ya, que está vestida con los trajes típicos de su región, Flor tiene el deber de respetar esa diferencia cultural y permitir el ingreso de esa persona a su restaurante para que pueda consumir sus productos. Entonces, siempre hay que llegar a un punto medio, ¿no? Ya. La siguiente situación nos dice, Raúl no paga sus impuestos municipales hace años, a pesar de las notificaciones que recibe. Desde hace unos meses en su barrio se han presentado casos de asalto, por lo cual él y sus vecinas y vecinos vienen exigiendo al municipio una caseta de serenazgo. Ya. ¿Cuál es el derecho y cuál es el deber? ¿No? Por ejemplo, ahí Raúl tiene derecho a sentirse seguro en su barrio o tiene derecho a tener seguridad en la zona donde vive. Pero para que se cumpla ese derecho de Raúl, tiene que cumplir el deber de pagar sus servicios municipales al lugar donde corresponde, ¿no? En este caso a la municipalidad. Tiene el deber de ir, de cancelar y de que la cuenta no se le acumule, pues, ¿no? Entonces ahí también ya vemos qué derecho tiene Raúl y qué deber tiene también Raúl con respecto a esa situación. Muy bien, chicos, entonces ya resolvimos esta parte de ponemos en práctica lo aprendido. Y acá nos dan una frase muy bonita.
de Francisco Bolognesi que se dio durante la Guerra del Pacífico en 1880, donde Francisco Bolognesi decía, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, ¿no? Ahí, por ejemplo, don Francisco Bolognesi nos hace alusión a que así como hay deberes, así como hay derechos, perdón, también hay deberes. Y esos deberes se deben cumplir al pie de la letra hasta el final de nuestros días, ¿no? Muy bonita frase la que dice don Francisco Bolognesi. Y con su frase ya vamos a estar cerrando nuestra actividad y para eso vamos a irnos a nuestra autoevaluación. Ya. La autoevaluación nos dice, reconocí la importancia de conocer mis derechos y deberes y de exigir su cumplimiento, de ponerlos en práctica. Sí, sí lo hemos reconocido. Ya. Reconocí en dónde terminan mis derechos y empiezan los derechos de la responsabilidad. Esa situación a veces es un poco complicada. Tú puedes decir que sí lo has aprendido, pero cuando vas a la práctica, a veces tú quieres imponer tus derechos por encima de los derechos de otra persona. Por esa situación es que hemos marcado aquí en más o menos. ¿Ya? Muy bien, chicos y chicas, cuídense mucho y ya nos vemos la próxima semana, en la próxima actividad para seguir reflexionando y aprendiendo juntos y